al día. Coyuntura electoral. Tu fuente oficial en elecciones. Entrevistas en vivo, en un lenguaje claro. Mantente informado con JNE al día. Es 28 de mayo del 2025, estamos ya a mitad de semana. Mi nombre es Jorge Malgor, les doy la bienvenida a JNE al día. Antes de empezar con la información, vamos con nuestros titulares. Conozca qué servicios brindamos al ciudadano en el Jurado Nacional de Elecciones. Más de 1 millar de jóvenes participarán en Revocatoria 2025. Más de 400 jóvenes serán capacitados como voluntarios por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2026. Bien, empezamos con la información y atención, más de 400 jóvenes serán capacitados como voluntarios para promover el voto informado en el contexto de las elecciones generales 2026. La Juventud en Marcha. Un total de 463 jóvenes de 18 a 29 años fueron seleccionados por el Jurado Nacional de Elecciones para participar en el taller de capacitación para promover el voto informado de cara a las elecciones generales 2026. Bueno, los tipos de talleres son más que todo información o educación a los ciudadanos, ¿no? Lo que queremos centrar es hacer un cambio generacional, hacer que nuestros voluntarios puedan ir con los adultos mayores e indicarles cuáles son las herramientas digitales que ahora se manejan, ¿no? Sabemos que ahora todo va cambiando, la era digital ya llegó. Gómez detalló asimismo que en estos talleres, que durarán 3 meses, se impartirá también temas como ciudadanía, sistema electoral, fact-checking e investigación aplicada a fin de tener los conocimientos necesarios para brindar información precisa a jóvenes, adultos y adultos mayores. Queremos que nuestros voluntarios puedan enseñarles e indicarles e informarles a los adultos mayores cómo ellos pueden ver su local de votación, cómo ellos pueden ver a qué candidato van a votar, la plancha presidencial, si alguno de sus candidatos que ellos quieren votar tienen o no antecedentes, la plancha presidencial, muy importante para que sepan por quién están votando y quién están detrás de él, ¿no? Informó que los voluntarios participarán en las acciones previas a los comicios a través de actos cívicos, ferias educativas, plazas y museos y toda actividad de capacitación que realice nuestra institución. Van a una plaza, van a un colegio, van a un parque y a los ciudadanos que están ahí les enseñan, les informan sobre el tema de cuáles son los procesos electorales, quiénes son las instituciones que se cargan de todo esto, si saben, digamos, qué significa las siglas ON, PRNIEC y demás, para que el ciudadano tenga conocimiento, ¿no? Es más que todo nuestra función de educación cívica ciudadana. Cabe precisar que la convocatoria de este proceso se realizó el 16 de abril con una gran respuesta del público. Los jóvenes seleccionados pasarán por un riguroso programa de capacitación e iniciarán labores en las elecciones primarias. Y la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en el corazón del centro de Lima. Conozcamos sus instalaciones, cuáles son las funciones de esta oficina y en qué te puede ayudar. Vamos a ver. Estamos en el Mercado Central en Lima. ¿Sabías que aquí hay una oficina del Jurado Nacional de Elecciones justo al frente? Vamos a conocerlo. Esta es la oficina del Jurado Nacional de Elecciones, la oficina de servicios al ciudadano, Girón Cusco 653 en el Cercado de Lima. Y aquí pueden realizar diversos trámites. Vamos a conocer qué trámites puede hacer la ciudadanía. Dentro de la oficina vamos a conocer cuál es el recorrido que hace el ciudadano al llegar. Tenemos que hacer es acercarnos a los módulos de preorientación de tal manera que nuestro personal va a poder entender cuál es el trámite que usted desea hacer y dependiendo de ello usted procede al registro y van a derivarlo a cualquiera
de nuestros 13 módulos. Son 13 los módulos listos para atender a la ciudadanía sobre consultas de multas electorales, consultas de afiliación partidaria, asimismo sobre la inscripción de partidos y si algún partido quiere actualizar sus reglamentos. Los trámites que vienen acá los ciudadanos a realizar es un tema de consultas de afiliación política, consultas de multas electorales, solicitudes de acceso a la información pública, en el caso, por ejemplo, las organizaciones políticas que desean iniciar su trámite de inscripción o alguna modificación de la documentación. Y de forma muy sencilla, luego de acercarse a alguna ventanilla aquí en la oficina, pueden acudir a la caja a hacer diversos pagos, como por ejemplo sobre sus multas, también para conocer el estado de afiliación, también se hace el pago de una tasa de forma muy tranquila, puede hacerlo también aquí dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Y en esta zona de la oficina también puedes acceder a tus trámites de forma digital. Y ojo que también aquí, como en todas las oficinas del JN, hay una atención preferencial para la ciudadanía que llega a realizar sus trámites electorales. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de manera ininterrumpida. De lunes a viernes, nuestras puertas están abiertas para poder atender a los ciudadanos. Ya lo sabes, de forma rápida y fácil, aquí puedes resolver todas tus dudas y trámites electorales. Bien, estamos aquí en el set en entrevista con José Tello, él es abogado, especialista en materia electoral, exministro de Justicia también. ¿Cómo está, José? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Jorge. Justamente para conversar sobre el proyecto de ley, hay un proyecto de ley que es el 11.275, presentado por el congresista Eduard Málaga, y que busca modificar los artículos 191 y 351 de la ley número 26.859, que es la ley orgánica de elecciones, referidas a dos puntos muy particulares. El primero es el tema de las encuestas, ¿cierto? Y el segundo es el tema de la ley seca. Cuéntanos un poquito para desarrollar un poco ambos artículos. Correcto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta acá es el tema de la intangibilidad normativa que ya está vigente, ¿no? En este caso, desde el 12 de abril pasado. Es importante señalar que la intangibilidad manda, de acuerdo al título preliminar de la justamente aludida ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, que ninguna norma electoral, o en este caso ley electoral, puede ser modificada con un año de anterioridad a la realización del proceso. Entonces, lo que tenemos ahorita es una norma que de ser aprobada en el Parlamento entraría en vigencia para las elecciones regionales y municipales. No para las generales. No, porque la intangibilidad ya impide que se cambie la regla de juego, y parte de las reglas de juego son justamente este tipo de disposiciones que en realidad, o sea, en rigor, son muy favorables, por lo menos el tema de lo que viene a ser la permisión de que se puedan publicar encuestas 24 horas antes de la elección. Claro, si vamos a los antecedentes, sabemos de que hoy por hoy, por ejemplo, la norma te dice de que es una semana antes. Claro, es el domingo anterior a la elección. El domingo anterior. Sí, claro. Y tiene su sustento, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que se decía en ese tiempo para que, digamos, se mantenga en la semana previa? Y ahora, ¿por qué se podría reducir a 24 horas antes de la elección? Lo que pasa es que hay que ponernos en el contexto del desarrollo constitucional de la Constitución del 93, hace más de 30 años. Claro. Y parte de ese desarrollo constitucional es la Ley Orgánica de Elecciones. Recordemos que el artículo 31 señala claramente que la Ley Orgánica, que el derecho de sufragio, en este caso, se va a regular por ley orgánica. Y ahí nace la Ley Orgánica de Elecciones en el año 97. Entonces, esta disposición es una disposición bastante antigua, anacrónica. Entonces, no va de la mano con los tiempos actuales donde la información llega en tiempo real, valga la aclaración. Entonces, definitivamente, pues, eso de guardar el tema de las encuestas, claro, como reserva, ¿no? Como una reserva que no existe, cuando en realidad en el WhatsApp estamos recibiendo menús gastronómicos, y eso es lo que ocurre, y es un poco divertido, pero es parte ya de la dinámica de las últimas elecciones. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Lo que es en sí la posibilidad de un voto estratégico. Y a esto quiero ir, justamente. El voto estratégico permite que el elector pueda movilizar su elección, ¿no? su preferencia electoral, hacia una organización política que tenga más posibilidades de llegar al poder. Por ejemplo, en el caso de la elección congresal, donde hubiese sido sumamente importante contar con este voto estratégico, producto de conocer encuestas de intención de voto hasta 24 horas antes de la elección,
se hubiese podido movilizar la votación, sobre todo la congresal, hacia opciones que puedan pasar la valla y de esa manera evitar la fragmentación o simplemente el hecho que hayan porcentajes importantes de población no representados dentro de lo que es el Parlamento. Y eso es algo crítico porque en el año 2021 tuvimos más de 2.700.000 personas cuyos votos no tuvieron representación en el Congreso, porque votaron por candidatos y partidos que no pasaron la valla. Y luego, en el 2020, bueno, precisando, antes en el 2020, tenemos otro caso donde llegamos a más de 4 millones que estuvieron en la misma condición. Entonces, este tipo de situación se corrige justamente con un conocimiento, con una información sobre el voto. Entonces, una persona, antes de votar, ve si la opción por la que quiero votar de manera primigenia no tiene posibilidad de pasar la valla y de lograr representación, voy por un partido o alianza electoral afín, ideológica o programáticamente. Y eso me permite evitar la fragmentación y sobre todo mejorar la representación. Claro, lo que también dice el artículo 191 es que al incumplirse, ¿no es cierto?, digamos, lo dispuesto, el Jurado Nacional de Elecciones podría imponer una multa entre 10 a 100 unidades impositivas tributarias, es decir, entre 10 a 100 UITs, si es que obviamente se publica una encuesta con menos del tiempo de los 24 horas. Correcto. Entonces, entendemos que el impacto, al menos en este artículo, es positivo. Es positivo. Lo único que hay que precisar justamente de ese párrafo es una parte donde da a entender como que el jurado tendría que ver en cierta forma el contenido de la propia encuesta, y eso no corresponde. Lo que corresponde al jurado es llevar el registro de encuestadoras y ver que además se cumplan con la rigurosidad técnica, que lo que mande la ficha técnica sea realmente lo realizado en trabajo de campo. O sea, esto es producto, pues, obviamente, la información que se traslada sobre cada encuesta que se realiza por parte de una encuestadora. Claro, ese es el artículo 191, pasamos al artículo 351 que tiene que ver con restringir el expendio de bebidas alcohólicas en determinadas circunscripciones mediante resolución debidamente motivada desde las 8 horas, es decir, 8 de la mañana, del día anterior de la votación, es decir, 8 de la mañana del sábado, ¿cierto? Correcto. Porque a las 8 de la mañana del domingo, en teoría ya empieza, ¿no es cierto?, digamos, la jornada de votación. Hasta el cierre de los locales de votación se entendería que entre las 5 y las 6 de la tarde ya, digamos, habría la posibilidad de que los usuarios, las personas puedan, digamos, volver a expender bebidas alcohólicas. En función a este artículo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Que no viene, o sea, no es adecuado el tomar en cuenta. No es adecuado. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que debemos tomar en cuenta es que actualmente, justamente la norma fue modificada en el sentido de evitar que hayan problemas en aquellos lugares donde, digamos, la economía se podía ver afectada. Y es casi en todo el territorio nacional. O sea, el hecho de hacer una discriminación entre algunas circunscripciones sí y otras no, va a generar problemas, porque va a generar descontento en algunos lugares y obviamente pues en otros lugares puede generar hasta exceso, sobre todo si consideramos que terminada la jornada se puede volver a expender bebidas alcohólicas. La actual normatividad manda que del sábado, previo a la elección, al lunes, después de la elección, de 8 de la mañana a 8 de la mañana, nosotros no tengamos expendio de bebidas alcohólicas, lo cual no impide que se pueda libar en una casa. Hoy por hoy es un 48 horas. Claro. En teoría aquí es 24 horas y un poco más. Sí, pero acá hay que tener en cuenta de que nosotros debemos prever justamente que lo que se busca es que haya un tema de orden público. Hay países, por ejemplo, como Chile, que ya dejaron sin efecto el tema de la ley seca. No se aplica ya. Estados Unidos, por ejemplo, lo venía aplicando, pero ahora lo ha dejado a criterio de cada estado. Claro, o sea, al ser un estado federativo lo puede hacer. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Argentina, de México y de Ecuador se viene aplicando. En Ecuador son 36 horas. Y se mantiene. Básicamente, claro, se mantiene. En el caso de los otros países, durante la propia jornada electoral, ¿no? Hay diferentes parámetros acá en los cuales se viene aplicando todo este tema de los horarios para poder expender ya bebidas alcohólicas en medio del proceso electoral el día de la elección misma. Claro, bueno, hay que entender que finalmente, como lo estamos comentando, se trata de un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y el proyecto de ley tiene que seguir un curso, ¿no es cierto? Tiene que ser claro que sí. revisado en la Comisión, entendemos, de Constitución, ¿no es cierto?, del Parlamento, reunir evidentemente los votos necesarios y luego pasar al Pleno. Pero muy importante algo, la Constitución manda que toda norma que es publicada, toda ley en este caso que es publicada en el Diario Oficial del Peruano, entra en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿correcto? Para evitar malos entendidos, tiene que establecerse claramente una vacatio legis en esta norma.
y explicar que justamente por la aplicación del principio de intangibilidad, estas normas serían aplicables única y exclusivamente para las elecciones regionales y municipales del 2026. Eso es importante destacarlo. Técnica legislativa, artículo 51, artículo 109 de la Constitución. Y justamente el tema de la vacatio legis, de esta inaplicación temporal de la norma, debidamente justificada por la intangibilidad normativa en materia electoral, está en el artículo 109. Entonces, hay que, creo, tener eso muy en cuenta. Sí debería hacer esta norma cuanto antes, porque en verdad resulta bastante, en cierta forma, complicado el hecho de que tengamos disposiciones anacrónicas de los años 90, y vuelvo al punto del artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones sobre el tema de las encuestas y la publicación de encuestas, que generan problemas a la larga para justamente evitar algo que ya se ha vuelto un problema recurrente en nuestras elecciones, que es la fragmentación, la atomización del voto. Claro, la atomización del voto, efectivamente. Claro. Y sobre todo, algo que también nos lleva a reflexionar, Jorge, porque debemos ver cómo siente o cómo se siente el elector que votó por una opción, por un candidato, una organización política que no llegó a pasar la valla. Siente que literalmente ese Parlamento no lo representa y hay una desconexión. Repito, las cifras de la última elección del 2021, 2.700.000 aproximadamente. Sí. Entonces, el tema es complicado. Claro. Y sobre eso, un paréntesis, se pierde la inscripción, ¿cierto?, por no llegar a la valla y ese partido desaparece. Claro, o sea, teoría, definitivamente, ¿no? Claro. Ahora la valla que impone pues un doble filtro en este caso, ¿no? Porque la valla es el 5% del total de votos válidamente emitidos a Congreso a nivel nacional, y además también el obtener un 5% de representación o en Cámara de Senadores o en Cámara de Diputados. Así es. Claro que sí. José Tello, muchas gracias, abogado especialista, ex ministro de Justicia, que hemos tenido aquí en el set de JN al Día. Vamos en este momento a una pausa y regresamos con más información después del corte. ¿Tienes que hacer un trámite con el JN y no sabes por dónde empezar? No. Yo tampoco sabía hasta que vine a la oficina presencial. No todos los peruanos conocen los servicios digitales de JN, por lo que siempre es útil un espacio al que puedas ir. Aquí un story time desde la Oficina de Servicios al Ciudadano del JN. Vine por una consulta de desafiliación. Me atendieron súper bien, me explicaron con paciencia y en menos de lo que pensaba ya tenía registrado todos mis documentos. Y algo que me enteré es que no solo tienen a ciudadanos, sino también diversos trámites de organizaciones políticas. También puedes acceder a tus trámites digitales. Es en serio, ya sea presencial o virtual, el JN tiene opciones para que no te estreses. Yo salí tranquila e informada. Y el dato más importante es que está en Girón Cusco 653 en Cercado de Lima. Atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si eres team teléfono o correo, los puedes contactar aquí. ¡Nos vemos! Información de primera mano. Al día. Coyuntura electoral. Tu fuente oficial en elecciones. Entrevistas en vivo. En un lenguaje claro. Mantente informado con JNE al día. Muy bien, volvemos aquí a JNE al día con toda la información electoral y nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Carolina Díaz. Ella nos va a explicar con gráficos, ojo, todos los detalles sobre los impedimentos para candidato, es decir, quienes no pueden candidatear precisamente a estas elecciones. Carolina Díaz, ¿cómo estás? Así es, Coco, se acercan las elecciones y es importante conocer cuáles son los impedimentos, en este caso, quiénes no pueden ser candidatos, y es lo que vamos a ver esta mañana con gráficos, como mencionas, y vamos con el primero. En este caso, hablamos de personas que tienen una condena por algún delito doloso con sentencia firme. Jorge, es importante tener en cuenta este caso por el tema de las elecciones primarias que también se vienen próximamente este año a realizar. Vamos con el siguiente, también para conocerlo. Hablamos de personas con sentencia condenatoria en primera instancia, Jorge. Claro, hay que mencionar aquí, es importante señalar, y ojo, atención, porque finalmente el primer filtro, ¿no es cierto?, para evaluar las candidaturas son las propias organizaciones políticas, ¿cierto?, quienes finalmente determinan a través
¿cierto?, de la hoja de vida de candidatos o la hoja de vida de las personas que van a postular, si tienen o no tienen, digamos, algún tipo de antecedente policial o algún tipo de sentencia. Esta información, ¿no es cierto?, se va a saber, ¿no es cierto?, eventualmente, pero finalmente el primer filtro lo tienen las organizaciones políticas. Así es, los que van a participar en estas elecciones del 2026. Y ojo con este dato, porque también vamos con el siguiente, las personas que están inscritas en el registro de deudores alimentarios, hablamos de el REDAM, ¿no? El famoso REDAM, en el cual están inscritos personas que no han cumplido, en este caso, con este deber de dar este monto económico a las personas que así lo solicitan, en este caso, que están inscritos en el REDAM. Ellos están impedidos de participar. Vamos con el siguiente, por favor. A ver. El siguiente que tenemos, también hablamos de los registros de deudores. Así es, ¿no? Entonces, algún tema, por ejemplo, esto pasa con aquellos que han sido sentenciados por un delito y tienen la obligación de dar esta reparación civil y no lo han hecho y están inscritos también en el registro de deudores, también están impedidos. Están impedidos de postular. Así es, ¿no? Vamos con el siguiente, por favor, para que la ciudadanía también conozca este dato. Vamos con el siguiente, ahí está. Inhabilitados por el Congreso, ¿no? Hemos visto también a ciertas, en este caso, personalidades que han sido inhabilitadas por el Congreso para que puedan postular. Eso origina que ahora estén impedidos para que postulen en las elecciones del 2026. Claro, ¿no? Y hay casos, hay puntualmente uno que otro caso que están actualmente impedidos porque han sido inhabilitados por el Congreso de la República a través, digamos, de algunos informes que llegan, ¿no es cierto?, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que luego se presentó un informe, ¿no es cierto?, hubo un delegado quien expuso el tema y se votó y luego pasó al Pleno y el Pleno finalmente refrendó este informe de la Subcomisión que recomendaba la inhabilitación. Así, hay que estar atentos entonces con estas personas que han sido inhabilitadas por el Congreso y no pueden ejercer algún cargo, ¿no?, de elección popular. Vamos con el siguiente, por favor, a ver si nos ayudan, en este caso, las imágenes. Hablamos de personas que no tienen afiliación partidaria, es decir, que no están afiliados a un partido político y que no han sido afiliados en el plazo correspondiente. Recordemos que el año pasado se dio esto el 12 de julio y hasta esa fecha tenían para poder estar afiliados a un partido y finalmente participar. Claro, tienen que estar afiliados o en todo caso ser designados o ser invitados. Y hay un porcentaje, justo lo explicamos en una nota previa, ¿no es cierto?, de un programa anterior que hablaba de que más o menos es el 20% que tiene, digamos, los partidos para asignarlos, ¿no es cierto?, asignar a los invitados que van a finalmente a postular también a un cargo de elección esa es la excepción, ¿no? Y finalmente ya, Jorge, hablamos de las personas que no hayan pedido la licencia o no hayan renunciado en los plazos que la ley indica, ¿no? Entonces esto hay que ponerle especial atención, ya que con ello estaríamos indicando a las personas que estarían prohibidas de postular en las próximas elecciones del 2026, porque previamente van a hacer sus primarias cada organización política. Así que vamos a estar atentos y vamos a desarrollar este tema también mucho más adelante con un poco más de detalle, ¿no? Indicar quizás mucho más a la ciudadanía para que esté atenta a todos estos impedimentos y quienes no pueden postular, ¿no? Y por quién no van a votar. Claro que sí, Carolina Díaz, muchas gracias por la información. Importante justamente hablar de los impedimentos, ¿no es cierto?, para los que buscan candidatear, ¿no es cierto?, o postular algún cargo de elección popular ahora que se avecinan las elecciones, pero recordamos y reiteramos, y acá, digamos, llamamos un poco la atención de que finalmente el primer filtro siempre serán las organizaciones políticas. Carolina Díaz, muchas gracias por esta información y seguimos aquí en el programa. Y más de 1 millar de jóvenes menores de 30 años podrían participar este domingo 8 de junio del proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades 2025. Tenemos el detalle. En el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades 2025 participarían 1.409 jóvenes, lo que representa el 25,1% del electorado de los 4 distritos donde se realizará este proceso electoral. Asimismo, 210 ciudadanos tienen entre 18 y 19 años, por lo que esta consulta popular marcará su primera participación en un proceso electoral. En esa perspectiva, el distrito de Boquerón registra el 50% de los electores menores de 40 años, lo que posiciona a esta localidad como la más joven de este proceso de revocatoria.
Por otro lado, la revocatoria registra 631 electores de 60 a 69 años y 589 mayores de 70 años, quienes podrán ejercer su derecho al voto de manera facultativa. Cabe precisar que en Julcamarca está el elector más longevo con 102 años, en Guayana con 100 años y en Guamalí con 109 años. Según el reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE, 5.615 ciudadanos están habilitados para participar de estas elecciones y están distribuidos en los siguientes distritos: Boquerón, 2.468 electores; Guayana, 739 electores; Guamalí, 1.453 electores; y Julcamarca, 955 electores. Y más del 51% de electores hábiles para votar en la consulta popular de revocatoria 2025 son mujeres. Un informe de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones muestra también que el mayor número de votantes son los jóvenes menores de 30 años. El próximo 8 de junio se realizará en 4 distritos del país la consulta popular de revocatoria 2025, proceso por el que 5.615 electores acudirán a las urnas. Según el análisis del padrón electoral realizado por la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, habrá una participación femenina importante en estos comicios. En los distritos de Guayana, en Andahuaylas, Apurímac, Guamalí, en Jauja, Junín, y Julcamarca, en Angaraes, Huancavelica, hay una participación de mujeres del 51.57% en comparación con los hombres, con lo que predomina la votación femenina en este proceso de revocatoria. El informe también detalla la distribución etaria del padrón electoral con motivo de estos comicios. 1.409 electores son jóvenes menores de 30 años, lo que determina que serán los jóvenes los que decidirán si sus autoridades siguen o no en sus cargos. Le sigue el grupo de 30 a 39 años con 1.140 electores y el de 40 a 49 años con 985 electores. Desde los 50 años, la participación de electores disminuye: 861 en el grupo de 50 a 59 años, 631 electores en el de 60 a 69 años y finalmente 589 ciudadanos mayores de 70 años, en su caso, el derecho al voto de manera facultativa. Se puede destacar que existe un grupo de 210 ciudadanos que tienen entre 18 y 19 años y que este proceso de revocatoria será su primera participación en un proceso electoral. Bien, llegamos hasta aquí. Gracias por acompañarnos en JN al Día, tu fuente oficial en elecciones, siempre por JNE TV Digital, en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y la señal de la Agencia de Noticias Andina, que nos retransmite a través de su plataforma digital. Nos despedimos con imágenes del centro de Lima. Chao, con permiso. Información de primera mano. Al día. Coyuntura electoral. Tu fuente oficial en elecciones. Entrevistas en vivo, en un lenguaje claro. Mantente informado con JNE al Día.